Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Yo acá agradecido con el Señor una vez más porque puedo llegar hasta sus hogares llevando su palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Y esto es el apóstol Pablo, acá donde él nos habla en la palabra de Dios así, estas preciosas palabras. Y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, es maravilloso, ¿verdad? Saber que usted y yo todo lo podemos hacer, ¿verdad? Sea lo que sea, usted y yo podemos hacerlo. Hoy hablaba, perdón, ayer hablaba con un hermano y le decía que nosotros podemos hacer lo que queramos, lo que nos venga en gana, ¿verdad? Pero nos conviene hacer las cosas que sabemos que no son buenas, las cosas que nos apartan de Dios. Pues no, no nos conviene. La respuesta es no. El licor no nos conviene. La droga a nadie le conviene. El adulterio a nadie le conviene. ¿Por qué? Porque todas estas cosas pues nos separan de nuestro Creador y traen este veneno a nuestro cuerpo, destrucción, tanto física como espiritual. Entonces todas estas cosas, este, no son lícitas, ahí están, podemos hacerlas si queremos, pero son cosas que nos van a llevar a la destrucción y a apartarnos de nuestro Creador. Ahí es donde vemos a muchos cristianos, muchas personas que se dicen ser hijas de Dios, engañadas por el pecado y con una conciencia cauterizada. ¿Por qué? Porque no han confesado su pecado. Y el que no confiesa su pecado y se aparta de él, si no confiesa su pecado y no se aparta de su pecado, sigue haciéndolo. O aunque sea que no lo confiese, pues está atado al pecado. El pecado es como una infección que va creciendo en el cuerpo, que día a día pues va agarrando más fuerza y va opacando el fuego del Espíritu Santo en nosotros los cristianos. Se va cauterizando la conciencia de la persona y pues de al final cree tener la razón y vive engañado, vive una vida cristiana falsa. Hay muchos predicadores hoy en día en los altares, ministros de alabanza, pastores, mujeres sirviéndole al Señor, que están o hicieron algún pecado y no lo confesaron y ahí están sirviéndole al Señor con una conciencia cauterizada. Usted y yo, si pecamos, la Biblia dice, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Claro que Él es nuestro abogado, pero usted y yo, aparte de ir a ese abogado, tenemos que apartarnos del pecado. Y también si hemos dañado a alguien, pedirle perdón para así desatarnos de esa persona y desatar a esa persona de nosotros. Traer una verdadera libertad al cuerpo de Cristo. No es que no pequemos, claro que sí pecamos, pero usted y yo tenemos la responsabilidad de cuidarnos día a día en santidad delante de Dios. ¿Y cuándo es que pecamos? Pecamos cuando nos olvidamos que somos templo del Espíritu Santo. Pecamos es cuando le damos lugar al diablo, le damos orilla al enemigo, le abrimos puertas al enemigo y le damos gusto a la carne, porque también le damos gusto a la carne muchas veces y por culpa de darle gusto a la carne, venimos a pecar. Así que hermanos y hermanas, todos los que me están escuchando en este día, recuerden que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, que Dios quiere que usted y yo caminemos en santidad, porque sin santidad nadie le verá a Él. Si usted ha pecado, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Cristo y vas a alcanzar misericordia. Pídele perdón a los hermanos que le has fallado para restaurar el cuerpo de Cristo verdaderamente. En las iglesias, hoy en día hay mucho pecado oculto. Hay mucha gente resentida y herida por predicadores, por pastores, por ministros de alabanza que están en pecado o que han cometido pecado y que han sido piedra de tropiezo para otras personas. Yo hoy quiero pues tocar a sus corazones a través de la palabra para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Cristo, pidiéndole perdón al prójimo. Porque todos vamos para el cielo. ¿Y cómo vamos a ir al cielo si hay pecado en nosotros? Si hay contienda en nosotros. ¿Cómo pretendemos ir al cielo? La Biblia dice que si no perdonamos a los hombres las ofensas, Dios
nuestro Padre Celestial tampoco perdonará las nuestras. Así de simple. Hay mucha gente que se va a ir al infierno nada más por no pedir perdón. Hay mucha gente que se va a ir al infierno por el orgullo. Gente cristiana que le está sirviendo a Dios en las iglesias. Que el orgullo les gana más. Gente con poca humildad. La palabra de Dios dice, ahí mismo en el 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted ya no se pertenece a sí mismo. Usted forma parte de un cuerpo y ese es el cuerpo de Cristo. Todos vamos para el cielo, pero si nos arrepentimos verdaderamente, con todo nuestro corazón, y estamos dispuestos a pedirnos perdón los unos a los otros. Si Jesucristo nos perdonó a nosotros nuestros pecados, cuando nosotros le habíamos fallado de todas las formas, y vino y se dispuso a crucificarse en una cruz por amor a usted y por amor a mí, ¿quién nos creemos nosotros para no pedirnos perdón los unos a los otros? Recuerda que Cristo te perdonó. Valora esa sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Vuélvete verdaderamente a Él. Y pídele perdón a tu hermano si tienes algo con él. Arrepiéntete de tus malos caminos y vas a alcanzar misericordia. Muchas bendiciones para todos en este maravilloso día.